Para los que no me conocen, me llamo Ulises. Tengo una niñita hermosa que se llama Sharon y mi esposa se llama Diana. Estoy congregándome en Comunidad Sur y hoy tengo la bendición de compartir con ustedes el devocional del 4 de mayo. Entonces, justo David nos enseña. Quiero compartirles mi pantalla. Voy a ver si solamente voy a hacer un intento. Ah, sí se puede. Perfecto, porque aquí tengo los versículos que vamos a estar leyendo en este devocional. Solo déjenme hacerlo un poquito más grande antes de empezar. No, creo que así. Ok. Entonces en Salmos 103, desde el versículo 1 dice, bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Lo hemos leído probablemente muchas veces, y siempre nos enfocamos justo a eso, ¿no? A que mi alma recuerde todos los beneficios que Dios nos da. Pero en esta también siento que David nos está hablando de disciplina. David nos está hablando de ser disciplinados, en que nuestra alma no se le olviden las cosas. Esto me recuerda a mi hija, le gustan los huevitos Kinder, es una grande aficionada de los huevitos Kinder, y le puedo comprar un huevito Kinder y al otro día me dice, ay, papá, nunca me has comprado un huevito Kinder. A lo mejor a todos los que les pasa que tienen hijos le sucede. Al otro día me dice, no, cuánto extraño que me compres un huevito Kinder. Y a veces nuestra alma le pasa lo mismo. Se nos olvida las cosas que nos ha estado diciendo Dios, sobre todo cuando más las necesitamos. Cuando más necesito recordarlo es cuando se me olvida. Entonces hay que ser disciplinados en recordar las cosas que Dios nos enseña. Eh, Hoy vamos a hablar de un discípulo impresionante un discípulo impresionante de Jesús. Si tú eres un discípulo de Jesús, esta vez el devocional del día de hoy está más enfocado en nuestro corazón como discípulos y como líderes. Independientemente de que tú pertenezcas o no pertenezcas a un discipulado, si esta es tu primer reunión o ya llevas muchos años reuniéndote y en muchos devocionales, tú eres un discípulo de Jesús. Si tú eres un discípulo, pon el dedito, la reacción del dedito arriba, de like, porque eres un discípulo. Y hoy vamos a hablar de uno de los discípulos que más admiración tengo de la Biblia, que es Saulo, que es Pablo, ¿ok? Voy a empezar contándote su contexto, desde que conocimos a Saulo en la historia de los Hechos de los Apóstoles. Te voy a leer Hechos 9 desde el versículo 1. Saulo seguía amenazando y promoviendo actos de violencia. Estoy leyendo la versión Palabra de Dios para Todos, por si no te suena a lo que has leído anteriormente, es porque esta versión es un poquito más como yo hablo. Saulo seguía amenazando y promoviendo actos de violencia y muerte contra los seguidores del Señor. Entonces fue al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para las sinagogas de Damasco. Si Saulo encontraba a algún seguidor en el camino, hombre o mujer, lo podía arrestar y llevar preso a Jerusalén. En el contexto de quién era Saulo, tenía suficiente poder para ir con el sumo sacerdote. No cualquiera tenía contacto con el sumo sacerdote, no cualquiera le podía pedir al sumo sacerdote que hiciera algo. De hecho, el sumo sacerdote, para los que han estudiado a nivel autoridad dentro del templo, pues era la máxima autoridad. Y aquí nos dice que Saulo tenía las facultades de ir con el sumo sacerdote y pedirle que hiciera cosas. En este caso era una carta para que él pudiera arrestar a quien sea que se encontrara en el camino, fuera hombre o mujer. Pero todavía más grave que eso, cuando la Biblia nos introduce a Saulo, Pablo antes de su conversión, las primeras palabras o los primeros calificativos de este hombre es alguien que amenaza eh, y alguien que promueve actos de violencia y de muerte. Entonces, no estamos hablando de un tipo un fácil de llevar o un tipo como muy amable, ¿no? Estamos hablando de una persona violenta, alguien
En otras versiones dice que aún respiraba amenazas. Significa, no sé si alguna vez has estado muy enojado. Yo necesito de la oración para no estarlo, pero en algún momento era súper iracundo y cuando tienes un carácter tan explosivo, cuando te empiezas a enojar es como si estuvieras respirando y se estuviera metiendo el enojo a tus pulmones. Eso le pasaba a Pablo, era ese tipo de persona. Después se convierte, tiene una de las conversiones más hermosas que la Biblia nos describe, que no voy a ahondar en eso, en este devocional. Tiene una conversión y él empieza a transformar su vida. Pero aún en esa transformación, cuando él empieza a colaborar con los discípulos, y eso solamente pasaba en la iglesia al principio, ¿verdad? Porque ahora nosotros como discípulos y trabajadores en la iglesia, pues no nos pasa. Sí nos pasa. A veces nos enojamos entre nuestros propios hermanos y a Pablo le pasaba. Entonces Pablo tenía esta labor de estar llevando la iglesia a muchos lugares y en un ejemplo muy práctico, él tenía un colaborador que se llama Bernabé y no era fácil estar viajando por todo lo que es Europa y Asia actualmente, porque bueno, los que viajamos porque tenemos esa responsabilidad en el trabajo, pues en el trabajo nos dan una tarjeta o nos pagan los viáticos, nos procuran para que no sea tan difícil ese viaje. En este caso no, en este caso tenías que ir a una región desconocida, no tenías a veces ni para comer y súmale que los romanos le tenían miedo a las congregaciones de personas. Entonces era un delito congregarse muchas personas y si los cachaban, a la cárcel. Y a Pablo lo metieron varias veces a la cárcel. Entonces él veía la vocación de ser apóstol y de ser discípulo como algo a lo que no podías rajarte. O sea, si te rajabas, pues vale. Para Pablo era, si te bajas del barco, estás fuera del barco. Entonces uno de los discípulos en algún momento dijo, por ahorita ya no quiero, ya no quiero hacer más viajes corporativos. Eh, y después dijo, "Ah, ya, como que agarré fuerza, agarré vuelito y ya lo puedo volver a hacer". Y Pablo se enojó mucho. Y Pablo dijo, no me late, si ya te saliste, te saliste. Y fue tanto la molestia que tuvo que se dividieron, dejaron de ser equipo y se dividieron. Entonces, aquí nos está hablando de dos momentos de la vida de Pablo, uno donde respiraba todavía amenazas y uno donde seguía batallando con su carácter. No me imagino si en ese momento tú hablabas con Bernabé y le decías, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué te enojaste con Pablo? Pues la referencia no va a ser muy positiva. Y ojalá no seas de los que le pasa, pero yo aún batallo y a lo mejor Arturo te hablará maravillas, espero, ¿verdad? Arturo te hablará maravillas acerca de mi persona, pero seguramente hay otras tres o cuatro que no te van a hablar también de mí. Y no por ponerme yo de pechito, pero pues me tocó compartirte este devocional y yo sigo batallando y este devocional justo se trata de eso. Al final del material de estudio que nos dan dice, ¿qué, ¿qué pensaría la gente si en algún momento te deja de ver? Y me acordé mucho de el esposo de mi mamá. Tuve la bendición de tener un padrastro como le llaman en lo natural. Mi mamá se casó con otra persona y me formó como si fuera su hijo. Y era una persona que cuando entraba a la casa teníamos que guardar silencio. O sea, ya no podíamos seguir haciendo lo que estuviéramos haciendo. O sea, llegaba él y hay que callarnos porque le molesta que se haga mucho ruido. Entonces era alguien que cuando entraba al lugar las cosas cambiaban, pero no para bien. O sea, te sentías incómodo. Eh, Mira lo que pasa después con Pablo. Me acordé mucho de ese ejemplo porque eh, Pablo lo estaba viviendo. Pablo, su carácter antes de Jesús era tan fuerte y batallaba tanto con ser una persona amenazante y violenta, que aún ya siendo discípulo, cuando tenía disputas, terminaba causando separación. Pero ve lo que pasa más adelante, varios capítulos más adelante, en Hechos 20. Sí siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí, sí se sigue viendo. En Hechos 20 vamos a leer desde el 32.
Hechos 20:32 dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros, voy a cambiarlo, porque estaba leyendo otra versión que suena más como yo diría las cosas. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su generoso amor, el cual puede fortalecernos y darles la herencia que Dios le da a todos los que ha hecho formar parte de su pueblo santo. Nunca he querido ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes bien saben que yo mismo trabajé para atender mis necesidades y las de los que estaban conmigo. Siempre les mostré que deben trabajar así y ayudar a los débiles. Les recordé esto que dijo el Señor Jesús. Uno es más afortunado cuando da que cuando recibe. Es más afortunado dar que recibir. Y después les dice, perdón, después de decir todo esto, cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos. Lloraban mucho, abrazándolo y besándolo. Estaban muy tristes debido a que Pablo había dicho que no lo volverían a ver y luego lo acompañaron hasta el barco. La historia que estamos viendo aquí es que Pablo sabía que no iba a regresar con esta iglesia. Pablo sabía que ya no los iba a volver a ver. Les iba a seguir mandando cartas, pero era la última vez que convivía con ellos. Y así fue, ¿eh? O sea, ya no volvieron a verse físicamente. Y algo pasó en el corazón de esta gente que cuando Pablo les terminó de decir todas estas cosas, se llenó de tristeza el corazón de las personas. Y entonces se fueron y lo abrazaron y lo besaron y dijeron, no quisimos que te vayas, Pablo. Eh, Pasó de ser una persona con la que la gente se sentía incómoda y que causaba separación, a alguien que la gente decía, me siento muy triste porque ya no voy a volver a ver a Pablo. Y seguramente puedes encontrar ejemplos que ni siquiera voy a mencionar porque tienes personas que dices, no quiero dejar de volver a ver a esta persona, es alguien fundamental en mi vida. Y quiero empezar desde tu ministerio base. Ahora lo platiqué desde nosotros como iglesia, desde los que somos servidores, que a veces nos pasan estas situaciones en las que no estamos de acuerdo, pero también te puede pasar en tu casa. ¿Cómo se sienten tus hijos cuando cierras la puerta y sales de tu casa? ¿Se sienten aliviados? Ay, qué bueno, ya podemos volver a hacer ruido? Hay una alerta, porque si la gente se siente bien cuando tú no estás, eh, no es como se sentía cuando Pablo se iba ni cuando Jesús ya no estaba en el lugar. La gente anhelaba seguir escuchando a Jesús hablar. Y ese devocional es en lo que nos hace meditar. ¿Cómo te recordaría una persona si de pronto te deja de ver? Eh, Te quiero leer un párrafo más que está en Mateo 5, del 12 perdón, del 13 al 16. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo podría volver a ser salada? Ya no sirve sino para ser tirada y pisada por la gente. Ustedes son la luz que alumbra al mundo. Una ciudad que está en el monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cesto, sino sobre el candelero que ilumina a todos en la casa. Asimismo, ustedes deben ser luz para los demás, de tal manera que todos puedan ver sus obras y adoren a su Padre que está en los cielos. Jesús, porque estas son palabras de Jesús, nos dice que nosotros somos la sal y somos la luz. Eh, la sal, el salero en tu casa, en mi casa, tiene un lugar muy especial. Si alguien mueve el salero del lugar, nos vamos a enojar como Pablo, porque la sal tiene que estar en un lugar. La usamos en muchos de nuestros platos, salvo que tengas una dieta especial, le ponemos sal a las cosas que nos gustan. Un taquito sin sal no funciona igual. La jícama y el pepino sin sal no saben igual. Tienen un lugar muy especial. La luz también. Si estás caminando de noche por tu casa, vas a buscar desesperadamente el foco de tu celular o el apagador de tu cuarto. Así especiales tenemos que ser en la vida de la gente que nos rodea. En la vida de tu esposa, debes de tener esa función. Eh, tu, tu, tu esposa, tu esposo debe de buscarte como si fueras la sal del taquito de las jícamas que se va a comer, la luz del cuarto que quiere que alumbre. No debería de funcionar al revés, porque a veces cuando estamos en conflicto pasa lo opuesto y dices, ay, no, ya, no lo quiero ni escuchar. Y eso es lo que el devocional del día de hoy nos hace meditar. ¿Cómo se siente la persona o qué diría la persona si te deja de ver?
Y en el trayecto, en lo que vivió Pablo, desde ser una persona que respira amenazas y violenta, hasta ser alguien por quien la gente llora cuando ya no lo ve, hubo grietas que se tenían que sanar. Y no sé si alguna vez has tenido un jarrón muy valioso que se te rompe, me ha pasado, le tienes que poner pegamento y lo tienes que apachurrar y lo tienes que hacer para volverlo a formar. Dios nos forma desde cero, pero en ese proceso va a haber un tratamiento de nuestro Padre. Entonces te vas a dar cuenta que de pronto hay signos en la gente que duele en el momento y dicen, oye, no sé por qué a fulanito no le caigo bien. En realidad no es tanto que no le caigas bien a fulanito, es que Dios está ayudándote a que seas esa sal y esa luz para que siempre seas una bendición para las personas. Si hasta este punto todavía estás muy atento y está de bendición, pues voy a poner un dedito así y vamos a orar, si les parece, ¿va? Eh, Vamos a orar unos minutos. Padre, hoy te doy gracias por tu hermosa palabra. Hoy te doy gracias porque tú nunca nos vas a permitir, no nos vas a permitir jamás que no seamos esa luz y esa sal en la tierra que tú nos has llamado a ser. Hoy te doy gracias, papá, porque cuando me encontraste probablemente un cochinero de carácter, un montón de cosas que a ti no te gustaban y aún así decidiste trabajar conmigo. Decidiste trabajar con mi carácter, con mi forma de hablar, con mi forma de contestar, hasta con la forma que hago movimientos cuando hablo. Hoy te pido que si esas partes de mí, Señor, esa forma en la que reacciono, en la que hablo, no es agradable para los demás y termina no siendo de bendición, ayúdame a encontrar nuevas formas de relacionarme. Ayúdame a que yo pueda ser siempre agradable y una bendición para todo aquel con el que yo convivo. No, como dicen en el mundo, no soy monedita de oro, Padre, pero sí me has llamado a ser la sal, a ser la luz del mundo, Señor, y quiero cumplir con ese llamado. No permitas que las cosas que no te agradan en mi carácter sigan prevaleciendo. Hoy te pido perdón si voluntariamente he decidido seguir siendo agresivo, si me he sentido satisfecho con las cosas que lastiman a otras personas. Te pido que tus manos, que tú como buen alfarero, repares las grietas que hay en mi carácter, en mi corazón. Hoy voluntariamente te pido que entres a mi carácter, a mis pensamientos, a mis acciones, hasta la forma que me muevo y repares todo eso que me evita ser de bendición para otras personas. Hoy te pido que me des el coraje y el valor de reparar y de pedir perdón sobre todo a los más cercanos. Si yo sé que lastimo con mi carácter, con mi forma de ser, a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, a mi familia, a los que están en mi casa, al corazón de mi ministerio, que es mi hogar, hoy te pido que me hagas valiente para pedirles perdón y para ponerme a cuentas. Háblame todos los días, trabaja todos los días, que tu precioso Espíritu Santo sea quien conduzca mis acciones. En el nombre de Jesús te doy gracias por esta familia hermosa y te pido que hoy mismo nos muestres que estamos caminando en el camino correcto respecto a la forma en la que otros nos perciben. Amén.